Vamos a grabar entonces. Estamos grabando. ¿Se ve? Sí, profe. Profe, no sé si soy yo, pero creo que no se escucha. No se escucha, profe. No se escucha, profe. ¿Ahora? No, profe. nada. No, ¿Ah? no. Escucha. ¿No se escucha? No, profe, no se No, escucha profe. nada. No se escucha. ¿Ahora? ¿No se escuchaba? No, no tampoco. Ok, vamos a ver qué está pasando aquí. Que no se escucha el video. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Y en esta serie de imperdonables de ¿Me oye? contratación, hoy le toca... Profe, sí, pero ahora no se Pero ve. no se ve. Ahora no se ve, profe. Disculpe, vamos de nuevo. Porque entre más opciones tú tengas en ese Disculpe. proceso de Estoy cubrir alguna operando una vacante, nueva computadora. ¿Ahora sí? Ahora sí, profe. Sí, profe. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Y en esta serie de imperdonables de contratación, hoy le toca el turno a la selección de candidatos. Es muy importante que cuando ya estamos en un proceso de cubrir alguna vacante, realmente tengas opciones, porque entre más opciones tú tengas, en esa medida vas a poder elegir al mejor talento que cubra esa vacante que tiene tu empresa. Es muy importante darse el tiempo para seleccionar, porque esto es lógico. Cuando estamos muy a la carrera y ya nos están exigiendo esa vacante, pues muchas veces si no tienes opciones vas a elegir lo mejor que puedas, pero muchas veces esto va a repercutir en que no sea la persona, en que dure poco, en que lo rechacen o que se salga esa persona porque no fue la correcta que se necesitaba en esa vacante. Es muy importante en la selección de candidatos que eches mano a diferentes elementos que te van a poder ayudar a cuidar muy bien tu tiempo. Bueno, yo en eso soy así súper cuidadosa, para que puedas realmente dedicarle el tiempo a la gente que te interesa. Y los que realmente no te interesan, pues ahora sí que no pierdas el tiempo. Y aquí yo te voy a dar algunos tips que te van a ayudar. Lo primero es que tu vacante al publicarla pues debe ser publicada de una manera muy atractiva. Al ratito vamos a ver un video de eso. Pero una vez que tú ya publicaste la vacante y que te empiezan a llegar esos posibles candidatos, es muy importante empezar a seleccionar primero en el currículum de manera impresa con algún marcador qué cosas te llaman la atención y qué cosas son ahora sí que compatibles o machean con la vacante que te están solicitando. Una vez que ya
diste lectura a ese currículum, algo que yo hago para ahorrar mucho tiempo es programar una entrevista telefónica. O sea, no lo cito presencial. Primero lo hago telefónica y ya ahí hago una serie de 3, 5 preguntas más o menos para realmente evaluar y precalificar a ese candidato. Si de plano veo que es alguien que nada más está buscando trabajo, nada más para ocuparse, que es alguien que no tiene como esa visión o el perfil que el puesto necesita, realmente desde ahí ya le doy las gracias y no lo cito a una entrevista. Ya si pasa este prefiltro de la entrevista telefónica, lo que sigue pues ya es verlo uno a uno. Y dentro de esta cita o esta entrevista que voy a tener con el candidato, pues ahí le aplico cierta entrevista de trabajo, ciertas pruebas psicométricas para estar más certera de la decisión que vayamos a tener. Y si hay oportunidad, de una vez le programo una entrevista con quien va a ser el jefe inmediato para que yo tenga los mayores elementos y juntos podamos decidir quién va a ser el mejor candidato. Una vez que ya tienes todo este proceso de información, lo que sigue es tener una reunión, ahora sí que dependiendo de la importancia de puesto, con algunos involucrados para que tú muestres quiénes son los mejores candidatos. Y ya de ahí, algo muy importante es invertir tiempo en la parte de referencias y realmente sí tomar no sé, 1 hora o hora y media, dependiendo del puesto por candidato, para poder validar esas 3 o 5 referencias. Es muy importante en la parte de selección de candidatos sí dedicarle un tiempo adecuado a esta parte de las referencias, porque muchas veces tú ya estás como muy seguro con la información, pero cuando ya estás haciendo las preguntas con las referencias que te dieron, pues ahí también brota información que tú no percibiste en el currículum, ni en la entrevista, ni en las pruebas psicométricas, y puede ser muy valioso para la toma de decisiones. Es muy importante también que cuando haces esta parte de la validación de referencias, te asegures de tener un machote o un formato donde estés capturando la información y siempre incluyas esta pregunta: ¿lo volverías a contratar? Porque esta pregunta, cuando la haces, no es muy frecuente. La gente que está del otro lado del teléfono te va a dar información muy valiosa que te va a permitir tomar la decisión final en relación a ese candidato. Te deseo que realmente practiques mucho esto, que realmente cada entrevista, cada llamada que hagas telefónica, cada referencia que valides, realmente lo hagas con excelencia y no permitas que se haga como un proceso de rutina y que realmente se vuelve plano y aburrido. Realmente tú tienes una gran responsabilidad como recursos humanos y esa responsabilidad es atraer a ese mejor talento para que se pueda desarrollar dentro de tu organización. Te deseo mucho éxito, nos vemos pronto y pues vamos a seguir avanzando. Ok, señores. Vamos entonces a hacer un análisis rápidamente del video. Qué cosas le quedaron, qué cosas son importantes del video y obviamente basado en la experiencia que ustedes tienen, pues. A ver. Yo, por ejemplo, profe, nunca he vivido, por ejemplo, como una entrevista por llamada telefónica. No, Y no, nunca, ni por Zoom, por ninguna plataforma. no solamente presencial. No sé si se da en otros lugares, pero por lo menos yo no. ¿Cuánto tiempo tienes tú en el cargo donde estás en la empresa? Yo 1 año y 3 meses. Y anteriormente, Jorge. Anteriormente trabajé en otras empresas también, pero siempre con entrevistas presenciales. Perfecto. No, bueno, es que la entrevista presencial no es que se elimina. Se hace una entrevista preliminar, como lo dijo la profesora en el video, es un poco para indagar un poco y tener como un perfil básico para ver si continúa o no, porque a lo mejor tú en la entrevista preliminar vía telefónica tú puedes captar algún elemento que tú consideras que no coincide con el perfil que estás buscando, porque ya tú tienes de la persona, ya tienes una síntesis curricular y de alguna forma ya tú la revisaste, la leíste, y eso te permite un poco en esa primera llamada, en esa primera entrevista telefónica, bueno, un poco indagar y ver si realmente esa persona puede seguir en los procesos, y luego obviamente va a haber una entrevista presencial. Eso sí lo vas a tener, o presencial, o en los tiempos que estamos viviendo se puede hacer de una manera vía online, pues que es lo que se ha hecho en estos tiempos.
Pero muchas gracias, Jorge. ¿Quién más tiene alguna experiencia con este proceso que pueda comentar algo de lo que vimos en el video? Por favor, para avanzar. Yo, profe, la última entrevista que realicé, que fue hace un par de semanas atrás, Ok. fue de contexto vía Zoom. O sea, fue online la entrevista, una pre-entrevista, digámoslo así, y después una entrevista final. Esa Ah, preentrevista fue también online. También fue online. O sea, antes de eso, el primer contacto fue telefónico, obviamente. Una llamada para saber el tema, acordar horario, etcétera. Y después una pre-entrevista con una persona encargada de recursos humanos. Ok. Muy bien, Y después ya Fernando. fue la entrevista final con el jefe del proyecto. Una vez después que pasaste por todo el proceso de selección. O sea, es que fue bien rápido, porque igual, por lo que me dijeron, que mi currículum estaba bien acorde a lo que ellos buscaban, así que me pasaron por encima de la fila, por decirlo, pues, de los otros candidatos que estaban, y al día siguiente fue una entrevista directa con el jefe de proyecto. Perfecto. Entonces ya tenías el perfil adecuado para el puesto que estaban buscando. De alguna forma sin yo saberlo. O sea, Perfecto, claro, claro. Ok, gracias Fernando por tu experiencia. ¿Quién más quiere comentar su experiencia con este proceso de manera general, por favor? Uno más para continuar con la clase. Por favor, uno más. Yo, profe, hace unos Laura. días atrás tuve una entrevista, o sea, generamos una llamada telefónica primeramente como primer filtro. ¿Tú Y estabas, tú estabas seleccionando? yo estaba postulando, Ah, tú estabas postulando, perfecto. Ajá, dime. claro. Y en la primera llamada me descartaron directamente porque no tengo experiencia en ventas. Entonces fue el primer filtro que hicieron antes de la entrevista por Zoom. Claro, se supone que ellas revisaron tu síntesis curricular, ¿cierto? En lo que tú mandas, lo que uno manda, y luego en función de eso te van a hacer unas preguntas clave en esa primera entrevista telefónica, un poco para ir acortando tiempo, pues. Ahora, pero te pregunto, ¿te Claro. lo dijeron de inmediato? Lo que estaban buscando y lo que yo postulé fue a ejecutivo de banco, porque yo Ok. tenía experiencia en ello. Pero ahí me indicaron que no era necesariamente ejecutivo de banco, que era más en área de venta. Y yo le dije que mucha experiencia en eso no tenía y ellos aplicaron el primer filtro. ¿Pero te lo dijeron de inmediato que no seguías en el proceso o te lo dijeron Claro, luego? no, me lo dijeron de inmediato. Perfecto. Bueno, entonces eso es un poco más práctico para que no perdamos tiempo, ni la persona que está postulando, ni obviamente la empresa que está buscando un recurso rápido y que se adapte al perfil del puesto. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco para cerrar el video, bueno, como ustedes ven, ahí están todas las fases del proceso. Se supone que ya se atrajo a la persona. Vamos a compartir pantalla para que sigamos entonces con la PPT y vamos trabajando en función de eso. ¿Ok? Profe, Dígame. disculpe, nada que ver con lo que estaba hablando. Un compañero me está hablando que lleva como 15 minutos, no lo ha aceptado. Mira, A la pero clase. no lo he Richard. visto, pero no lo he visto aquí. Déjame revisar a ver. Mira, no tengo a ninguno pendiente. Déjame revisar hacia abajo. Sabe que el sistema te avisa. Yo estoy atento cuando estaba con el video. El sistema te avisa. ¿Cómo se llama la persona? Richard. Richard, ¿qué? Diego, Francisco, Javier, Joan, Jorge, José, Laura, Manuel, Matías, Morales, Paolo, Sandra. Mira, no lo tengo para nada. Tengo 22 personas presentes y a él no lo tengo pendiente de admitir. Dile que salga y vuelva a entrar a ver, para ver si lo pesco, como decimos acá en Chile. ¿Oíste? Ya, profe, estoy hablando con él. Ok, dile que vuelva, que salga y vuelva a entrar porque el sistema ahí me lo trae rápidamente, me lo muestra y yo automáticamente lo voy dando entrada en la medida que me van llegando las solicitudes de ingreso. Ok, entonces vamos con el primer tema. ¿Qué será como concepto la selección? Les pregunto, ¿qué será el proceso de selección? Rápidamente, ¿qué es la selección? Ustedes que han pasado por ese proceso. De alguna forma.
Profe, seleccionan personas que se asemejan más al perfil que están buscando. O sea, van Perfecto. descartando. Perfecto, De Joan. 50 queda Entonces, 10. exactamente. Entonces, como dice Joan, el concepto de selección no es más que escoger. Claro, si yo digo seleccionar, entonces busco un sinónimo. Bueno, si estoy seleccionando, el objetivo de ese proceso o el concepto de proceso es escoger al candidato más idóneo, obviamente para un cargo específico, teniendo en cuenta que su potencial y obviamente todo lo que define el puesto de trabajo, ¿recuerdas? Entonces, la selección no es más que escoger una vez que ya tú tuviste la primera fase que fue el reclutamiento. Que hiciste fue atraer una gran cantidad de candidatos que de alguna forma reunían el perfil del puesto y luego que tienes esa cantidad de personas reclutadas, bueno, viene un proceso ahora de escogencia, de selección para poder entregar o remitir ese candidato ya seleccionado con todas las etapas del proceso a la unidad cliente. Básicamente es eso. ¿Estamos bien? Continuamos. Ok. También podemos decir que la selección se define como un procedimiento clave para encontrar al hombre clave para el puesto adecuado. Ese es uno de los conceptos un poco más acotado, ¿no? Se define como un procedimiento para encontrar al hombre clave para que cubra el puesto adecuado. Ese es otro concepto que lo pueden ubicar. Ok, bueno, vamos a ver cuáles son la fase del proceso. Entonces, hay una primera fase que es la preselección. Una vez que tenemos todo lo que fue reclutamiento, las personas que envían la síntesis curricular, ¿cierto? Una vez que tenemos la síntesis curricular, se hace una revisión muy general y rápidamente para validar si esa persona tiene los requisitos o el perfil que requiere el puesto. ¿Y eso dónde lo veo? En la síntesis curricular. ¿Y dónde lo voy a ver? En todo lo que exige el puesto. Tengo la descripción del puesto a la mano, que es lo que me pide el puesto, obviamente, y voy comparando con las síntesis curriculares que me permitan un poco evaluar cuáles son los candidatos que puedo ir preseleccionando en esta primera fase, que es la síntesis curricular. Hay unas herramientas tecnológicas que automáticamente permiten que esa síntesis curricular ya sea evaluada. Recuerda que en la clase pasada vimos lo que era la inteligencia artificial. ¿Recuerdan? ¿Y la que Pregunto. recopila datos? Exactamente, la que recopila datos lo va agrupando y luego hay un proceso de toma de decisiones automatizadas. Entonces, hay herramientas tecnológicas donde la gente sube el currículum y automáticamente en función de la síntesis curricular, ya el sistema te da cuáles son los preseleccionados. ¿Ustedes sabían eso? Eso existe, señores. ¿Ok? Entonces, ese tiempo donde la gente de recursos humanos, aquí está entrando Richard, ¿ves? Ahora sí está, entonces ya el sistema sí me está diciendo, admite a Richard. Ya Richard está admitido. Entonces, cuando les pase eso en otra clase, vuelven a salir, entran de nuevo y porque a veces, y aquí está entrando Bastian también, está admitido Bastian. Entonces, ustedes sabían esto, ¿no? Que hay herramientas que te permiten entonces analizar a través de la inteligencia artificial, toma de decisiones en función de hacer ese match. ¿Por qué? Porque lo que hace es revisar y hace una lectura digital de la síntesis curricular, obviamente, y compara con lo que el sistema te está pidiendo. Y automáticamente te da de los 70 o de los 60 síntesis curriculares que llegaron, te da 10 y te los pone ahí. Tú no tienes que estar buscando más nada y estar revisando más nada hacia arriba. Claro, si tienes tiempo lo harás, pero ya con esos 10 que te dio o los 5, céntrate en eso. Eso está ya, esos son una de las herramientas de la nueva tendencia que está en el proceso de reclutamiento. Una vez que tengo esa preselección de revisión de síntesis, se hace una clasificación de preseleccionado. ¿En función de qué? En función del perfil de puesto, obviamente, y de las experiencias anteriores, que son los dos elementos importantes que tú vas a ver al principio, para ir ganando tiempo, porque recuerda que tienes a una cantidad de personas que están en la unidad cliente, como Diego, como Fernando, que están esperando que tú le entregues al personal reclutado, porque Diego está haciendo el trabajo del que se fue y Fernando es el supervisor que de alguna forma tiene que hacer el trabajo de Diego, ¿cierto? Entonces, esos procesos, como se dijo en el video, son rápidos, pero tiene que ser bien minucioso y bien expedito para que podamos hacer un buen trabajo. Entonces, y una vez que tengo eso, ¿qué hago? Jerarquizo lo preseleccionado.
Aquí ya comienza el proceso de selección. Yo voy preseleccionando en función de qué? De la primera parte, que fue la síntesis curricular. ¿Estamos bien hasta ahora? Pregunto. ¿Se parece a lo que han pasado ustedes como candidatos? ¿Se parece? Sí, se parece. Ok, entonces estamos hablando de lo mismo. Ok. Entonces, luego viene una entrevista preliminar que la pudimos haber hecho por teléfono para descartar de inmediato, o una vez que ya yo tuve la preselección, hago una entrevista preliminar. Esa entrevista preliminar puede ser presencial, puede ser online, puede ser por teléfono, lo que estamos viendo ahorita con el tema de la pandemia. Eso ha variado. Todo eso ahora es online o por teléfono en una primera instancia. ¿Ok? Entonces, esta primera entrevista se trata un poco de ver cuáles son las expectativas, un poco hacer las preguntas claves referidas al puesto de trabajo y un poco empezar a oír a los candidatos, pues. Un poco hablar del perfil, hablar de su experiencia, un poco que tú puedas indagar de una manera remota y no presencial, esa entrevista preliminar, y ahí vuelves a hacer un proceso de jerarquización. Cada vez que tú actives una fase del proceso, va jerarquizando para ir llevando un proceso bien agotado. ¿Ok? En esa entrevista preliminar, tú también haces una verificación de datos del currículum y como dije, una primera aproximación a ese proceso de la personalidad y las características tanto técnicas como de personal que pueda tener el candidato. Son preliminares. ¿Ok? Una vez que ya tengas esa entrevista preliminar, ¿qué viene? Entonces, bueno, se supone que ya tú hiciste esa entrevista preliminar, tú puedes entonces hacer los tipos de entrevistas, ¿no? Ahí, esos tipos de entrevistas lo puedo hacer con el cliente interno, ¿ok? Que es la persona que te está pidiendo el candidato, y te permite un poco validar con el cliente interno si esas personas que tú le estás entregando son los candidatos posibles o potenciales para poder generar ese resultado que todos estamos ubicando. ¿Ok? Aquí hay algunos tipos de entrevistas con el cliente interno que puede ser por una entrevista preliminar, o si ya es una entrevista ya de selección final. ¿Ok? Y esas entrevistas también las puedes hacer individuales o las puedes hacer colectivas. ¿A quién le han hecho en épocas anteriores, no ahorita, porque ahorita no la están haciendo, esas entrevistas colectivas? ¿Quién ha tenido experiencia con entrevistas colectivas? Pregunto. ¿Alguien ha pasado por entrevistas colectivas? Sí, profe, yo. Cuéntame la experiencia. ¿Quién es yo que no te vi? Yo, profe Laura. Ajá, Laura, cuéntame su experiencia con esa entrevista colectiva. Nos sentaron a todos juntos y Ok. explicaron de qué se trataba la empresa, Ok. de lo que estaría generando el puesto, y explicaron los beneficios que habían dentro de la empresa, como todo si fuera una entrevista individual, pero se generaba todo. Después hacía una prueba Ok. y se preguntaban los antecedentes anteriores laborales para poder hacer el descarte. Okay. Y le hicieron preguntas donde todos participaban, donde ustedes opinaban sobre algo como equipo, como colectivo. Sí, porque era un área de recursos humanos, entonces tenían que saber trabajar en equipo. Y hacían consultas en generales para ver cuál era la respuesta y cómo podían complementarse. Exactamente. Entonces, esas son las entrevistas, que son las entrevistas, como se llama aquí, colectivas, que permiten un poco ver cómo los participantes puedo yo validar esa característica que estoy buscando, tanto del perfil de competencia desde el punto de vista académico como desde el punto de vista personal. Entonces, de alguna forma, esa entrevista colectiva nos permite ir evaluando cómo esos integrantes pueden adaptarse como individuos a un colectivo y puedan generar resultados como equipo. Esas entrevistas son muy importantes para ese tipo de actividades, y dependiendo obviamente del puesto de trabajo que tú estés ubicando, porque si es una persona que va a trabajar con una máquina todo el día al frente, bueno, a lo mejor no hace ese tipo de entrevistas, más lo puedes hacer en un puesto de trabajo donde hay integración colectiva para obtener resultados de alto impacto. ¿Estamos muy bien? Seguimos.
Ok, luego que tú tienes esa entrevista preliminar, viene lo que ustedes hemos hablado, esos test psicotécnicos, ¿ok? Estos test evalúan algunas predisposiciones naturales innatas o adquiridas como razonamiento verbal, la capacidad creativa, la memoria, actitudes numéricas, espaciales, de atención y percepción. ¿Han realizado estas pruebas? Pregunto. Capacidad verbal, capacidad numérica, capacidad espacial, rapidez, memoria, atención. La han presentado. Casi todas son con tiempos. Ahí se pasa una prueba, la prueba número 1, y con un tiempo de 10 minutos, 15, dependiendo del tipo de prueba, cada uno la va entregando. Y le dicen, ya terminó el tiempo, pasa a otra prueba y así sucesivamente. ¿La han pasado, cierto? Pregunto. Yo por mi parte, Ajá, te escucho. Daniela, cuéntame. sí, yo para entrar a la empresa actual tuve que pasar unas pruebas de matemática y eso que recuerde, porque igual fue hace tiempo. Ok, entonces hay una cantidad de pruebas dependiendo obviamente del tipo de puesto, ok, y las funciones que vas a realizar, pero normalmente se hacen una cantidad de test psicotécnicos que nos permiten evaluar una cantidad de elementos. Capacidad verbal, bueno, eso va a depender también si vas a trabajar con público, si vas a tener relación con clientes, si una capacidad numérica, si es súper importante para un puesto, bueno, vas a trabajar con cálculo. Hay toda una batería de pruebas que se predeterminan dependiendo del puesto. No es que la vas a hacer todas. ¿Estamos claros? Una vez que hacen eso, también hay unos test de personalidad. Entonces, allá estoy evaluando todo lo que es esas capacidades desde el punto de vista técnico, de alguna forma. Y aquí hay unos test que se llaman de personalidad, que tienen que ver con algunos rasgos típicos que puede tener la persona. Cómo evalúa la ansiedad, si hay autocontrol, si hay independencia, emociones, agresividad, dinamismo e influencia. Y de alguna forma, cómo se evalúan este tipo de test. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia? ¿Cómo lo han evaluado con esto? Pregunto. ¿No es el dibujar el hombre bajo la lluvia? Bueno, hay bastantes herramientas y test, ¿ok? Pero de alguna forma hay una cantidad de herramientas que usan los psicólogos que están adscritos a recursos humanos para poder evaluar si sufre de ansiedad, si tienes autocontrol, si tienes independencia, cómo están las emociones. También hay unas entrevistas en algunos casos, dependiendo del tipo de puesto, que la haces directamente con el psicólogo. Una vez que presentas estas pruebas, que también son con tiempo, inicia el proceso de la prueba, lo vas con tiempo. Una vez que lo tiene, el psicólogo evalúa todas esas pruebas y te hace una entrevista personal. ¿Eso lo han vivido? Pregunto. En algunos casos no pasa, ¿ok? Pero esas pruebas también se evalúan y obviamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos jerarquizando. Seguimos jerarquizando. ¿Cómo va quedando la gente? Obviamente, en este proceso que vamos viendo de prueba, hay gente que va quedando afuera, ¿cierto? Y en cada fase del proceso tú vas preseleccionando y vas haciendo tu jerarquización. Una vez que tenemos el test de competencia, perdón, el test de personalidad, también hay un test que son muy importantes que tienen que ver con esas competencias sociales, aspectos psicológicos y también de la tarea, que es el saber hacer y el saber ser. ¿Verdad que hay unos test que tienen que ver con conocimiento, del conocimiento del área? ¿A quién se la han realizado? Pregunto. Del área donde trabaja. Algunas evaluaciones técnicas del área. Entonces, ¿qué es el saber? Y luego también te pueden hacer preguntas del saber hacer. Te ponen a hacer una acción práctica donde puedas colocar o donde puedas demostrar que sabes hacer. ¿Alguien se la han hecho? Cuando hablamos de competencias es el saber hacer y el saber ser como persona. ¿A quién se la han hecho? Sí, yo sé que se va a cortar y ahorita nos volvemos a conectar. Gracias. Entonces,